Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los últimos tiempos. Estoy aquí frente a unas estanterías que están semi vacías porque están con libros que no tienen mucho valor, porque los libros de valor se fueron a mi cabaña en el sur, a orillas del río. Ahí tengo mis libros más importantes y ahora voy a llevar 5 libros para, pensando en el canal, es decir, leerles libros de historia, Los recuerdos del pasado de Vicente Pérez Rosales, que es una exquisitez de libro, que lo he leído 2 veces en mi vida, lo llevo. Fui a las librerías de libros usados, llevo también La decadencia de Occidente de Oswald Spengler para leérselos en el canal. Ahora no he tenido tiempo, estoy cansado, estoy abrumado, me siento con 10 años más. Es decir, mi edad son 65 años, me siento con 75 años después de haber estado un mes en Santiago. Todo atenta contra la juventud en esta ciudad. Todo atenta contra la juventud. Entonces, como que me he llenado de achaques y lo único que quiero es llegar a la lluvia, y el miércoles va a haber lluvia ya. Voy a poder disfrutar de una lluvia copiosa mientras tomo posesión de mi hogar. Y aquí veía este letrero que dice: menos los peligros teme quien más los venció. O como el refrán, el grito de guerra que tenía Pedro de Valdivia, decía: la muerte menos temida da más vida. Y me acordé de eso porque yo me exponía temerariamente a la muerte a los 25 años y durante muchos años en mi vida, pero en aquel momento fue importantísimo. Para mí era, por ejemplo, mis hijos me invitaron el fin de semana a ir al hotel donde yo los llevaba cuando era niño, que era el Hotel Trouville, que está en Las Cruces. Recomendadísimo el Hotel Trouville. Está enfrente, desde las ventanas donde tú estás, son distintos, es un apart hotel. Entonces tú estás en ese, mirando el reventar de las olas, pero una tras otra, porque es un lugar de muchísimo reviente de olas y siempre hay jóvenes que están haciendo su surf ahí, porque viene una tras otra. Las Cruces mantiene ese sabor antiguo, precioso, y me acordaba de esta frase y de la frase porque íbamos en el auto conduciendo. Mi hijo me llevaba por primera vez, él manejando su propio auto, mi hijo menor. Íbamos al mismo lugar donde yo los llevaba, que era el departamento 13 del Hotel Trouville, donde los llevaba de vacaciones. Entonces fue muy entrañable, y en el viaje de ida yo les dije: este viaje yo lo hice en bicicleta. Salí a las 5:30 de la mañana cuando se terminaba el toque de queda en el 1985, y salí de noche en bicicleta desde donde está la casa Milá, arriba en La Reina, en lo más alto en La Reina Alto. Y de ahí me fui por la avenida de Larraín a toda velocidad. Después seguí por Irarrázaval, después llegué a la Alameda. En la Alameda pasé frente a la Moneda de noche. Cuando estaba amaneciendo veía todas las micros que venían desde Melipilla y desde Talagante, llenas de gente, abarrotadas de gente, estos autobuses. Y de ahí llegué como a las 11:30 de la mañana a un almuerzo en el centro de Melipilla, en un lugar popular. Me comí un plato de porotos y de ahí volví a montarme en la bicicleta y seguí y comencé a elevarme por la cordillera de la costa. Y ahí estaba ya muy cansado arriba. Llegué a un momento antes de Lleida. Hay un puente donde pasaba el antiguo tren, hay un puente ahí, y en ese momento estamos en el alto de la cordillera de la costa, y ahí fue todo bajada. Después de Lleida seguí bajando, y de repente a mano derecha el desvío que va hacia Cartagena. Y en aquellos tiempos me tiré por el desvío a una velocidad total, sin frenar. Iba
a unos 100 kilómetros por hora en bicicleta a todo dar por esa bajada y finalmente me fui por un desvío que llegaba hacia abajo, donde está ahora el terminal de buses de Cartagena, donde hay unas dunas y llega el estero. Y desde ahí seguir San Sebastián, San Carlos, Las Cruces, el Tabo, cansado, el Tabo, y después finalmente Isla Negra, y desmontar, porque era como estar arriba de un caballo, desmontar la bicicleta y sentirme liviano a las 5:30 de la tarde. Es decir, me demoré exactamente 10 horas, porque descansé 2 horas en Melipilla. 10 horas de viaje ininterrumpido en bicicleta. Y de ahí estábamos en Las Cruces, con ese mar fantástico, fuimos a caminar por esa playa y me acordé que mi padre, en el año 1919, cuando aún era un estudiante del Instituto Nacional y estaba metido en todas sus cosas políticas en aquel momento, en la vanguardia política y ayudando a la candidatura de Arturo Alessandri Palma como joven de 17 años, él estaba pololeando, estaba comenzando su noviazgo con Rebeca Marfil Canepa, su primera mujer con la cual estuvo casado 26 años y no tuvo hijos. Y él caminaba 1 hora y media desde Cartagena, que era lo más elegante que hay, hasta un lugar supremamente elegante, que era todo lo que se llama ahora el Vaticano, que es donde está la casa del poeta, del antipoeta Nicanor Parra, y está ahí la casa de los Lavé. Hay una serie de casas antiguas que todavía se conservan como un patrimonio, donde está a mano, mirando desde la playa, hacia mano izquierda está el Hotel Trouville, y arriba del Hotel Trouville hay una casa antigua que fue donada a unas monjas. Entonces yo me recordaba a mi padre que tenía que hacer 1 hora y media de ida para obtener un beso furtivo en la despedida. En algún momento obtenían un pequeño beso y eso era todo. Él hablando con los padres de forma muy formal, porque llegaban vírgenes al matrimonio. Entonces una vez le pregunté a mi padre sobre eso, me dijo: hijo, me faltaban manos, es decir, para la luna de miel. El pobrecito estaba desesperado por tener el encuentro carnal con su mujer. Y fueron 26 años. Finalmente mi padre estaba preso en un momento porque tenía unos jóvenes que le habían pedido el auto prestado, y él dijo: pucha, ¿cómo les voy a negar el auto si yo los aleoné, si yo los arengaba para dar la vida por la patria, por Chile? Y estos jóvenes patrióticos, nacionalistas, tomaron el auto de mi padre y otros autos y secuestraron a unos dirigentes sindicales. Entre medio estaba Clotario Blest, que se decía católico y era católico y comunista. El Clotario Blest, nada que ver, el huevón. Yo lo conocí después a Clotario Blest cuando estuve preso en la penitenciaría por manifestaciones el 1 de mayo, y nos saludaba a todos, ya con unos overolos, con una barba blanca, unos pelos largos, blancos. Era un personaje. Bueno, y mi padre ahí en ese momento lo tomaron preso, investigaciones, lo metió incomunicado, y mientras estaba incomunicado se desató una tormenta y llovía sobre Santiago, llovía un diluvio, y en ese diluvio lo sacaron esposado al cementerio, a la misa y al cementerio, para despedir los restos de su primera mujer, Rebeca Marfil Canepa. Me acordaba de todo eso y me acordaba de tantas historias con mis hijos cuando los llevaba en las vacaciones. Fue tan hermoso, tan entrañable sentir el cariño de ellos, la gratitud de ellos. Todo invitado, y fuimos a un restaurante que se llama Bellavista, a orillas de mar, con la rompiente de mar ahí mismo. Al día siguiente vimos la puesta de sol. Al día siguiente, domingo, me dijeron ellos: queremos ir a otras playas. Yo le dije: por favor, vamos a tener un taco gigante para ir a otras playas. Pero ellos querían ir a Isla Negra, y gracias a Dios no había taco. Efectivamente, por la calle Isidora Dubournet, o algo así, que esa calle yo la recorría en bicicleta. No había autos en aquellos tiempos del año 85. Un auto de repente y otro auto después, al cuarto de hora, a los 10 minutos. O
sea, no había esas filas de autos que uno va ahora en una fila, en una cuncuna, en un tren de autos, todos van a una velocidad con una distancia muy poco prudente, porque vamos todos apretados en medio del sol que se había despejado el domingo. Llegamos a Isla Negra. El Tabo, en la parte antigua del Tabo, conserva su sabor, pero después habíamos venido quise pasar por San Antonio, de San Antonio a Cartagena antes, el día anterior. Me acuerdo que con mi padre viajábamos de San Antonio a Cartagena y de Cartagena a San Antonio en los años 70 y en los años 80. Era impresionante cómo se podía ver el mar desde la carretera. Ahora no, está lleno de tomas, se ven banderas chilenas ajadas, sucias, gente que ha tomado con vista al mar unos terrenos fabulosos que están ahí, donde antes estaba esa fábrica Merck, que era una fábrica de containers, que finalmente tuvo que salir de Chile porque los comunistas hicieron muchísimas huelgas y perjudicaron mucho a esa... Entonces al final los dirigentes de esta multinacional Merck llegaron y dijeron, bueno, nos vamos por otro lado, se fueron de Chile. Esa fue una obra, una joya de activismo comunista para generar pobreza. Entonces me fui dando cuenta que con la inmigración está lleno de sectores de la costa tomados por casas miserables, lo cual afea, está lleno de... Está todo perjudicado, la belleza estética, o sea, la belleza arquitectónica espantosa. ¿Qué arquitectos más? O sea, hay que ser genio, hay que ser un genio de la fealdad para poder hacer algo tan feo, con colores tan feos, con una desarmonía entre las casas antiguas y las modernas. Las pobres casas antiguas se mantienen como un pasado esplendor, y finalmente desde el Tabo a Isla Negra me encuentro con unos edificios monstruosos junto con el estero Córdoba, donde yo iba precisamente a ver cisnes de cuello negro, donde había una naturaleza exuberante, algo prístino, precioso, donde había una playa que estaba mucho más allá en el Roquerío. Ahora el mar se ha comido porque había una familia que, me acuerdo que eran traficantes en aquellos tiempos, de la década del 80 eran traficantes y sacaban camionadas y camionadas y camionadas de arena. Llegamos a Isla Negra y me encuentro con el pasado intacto en las casas. Voy a la casa de Luz Rivas Freire, que es una tía del famoso youtuber con los mismos ojos celestes. Yo la conocí cuando ella tenía 75 años. Era una mujer gallarda, aguerrida, extraordinaria. Fue fundadora del Partido Comunista, fundadora de las mujeres del Partido Comunista. Primera mujer en usar pantalones, y tuvo 3 o 4 maridos o amantes, que no era lo normal en esa época. Era desafiante la Luz Rivas Freire. Entonces para mí fue como una coach. Me enseñaba en aquellos tiempos puras maldades y puras cosas negativas. Por Dios que me enseñó cosas malas esa mujer, pero era extraordinaria. Tenía su casa y está intacta, porque los hijos son unos refugiados que están en Vancouver, en Washington y Vancouver, y ellos no les interesa vender eso, está ahí botado desde que se murió ella, o sea, lleva 40 años botada esa casa. Y de ahí me fui viendo todas las casas, las mismas, está todo como un 2-3 momiaes, las casas están ahí como abandonadas porque era la aristocracia de la izquierda. Ahí había el García Burr, que está frente a la Isla Negra, que es un roquerío. La Isla Negra es un roquerío. Está García Burr, la casa de García Burr. Está la casa de los Bulnes, la casa de los Orrego, la casa de los Araya, la casa de los Edwards, la casa de los Polhammer. Están todas esas casas, pero esas casas están como que quedaron ahí como abandonadas. ¿Por qué? Porque el que les hizo una gran venganza fue el mismo Augusto Pinochet Ugarte, porque Augusto Pinochet Ugarte, con las reformas económicas que hizo, liberales, él pavimentó un progreso inmenso en Chile, que fueron los 30 años de progreso hasta el estallido. Evidentemente con la Bachelet II, con la reforma tributaria de la Bachelet II, se produjo un frenazo en la economía, pero todavía
de alguna manera seguía una inercia de crecimiento. Entonces los chilenos vieron durante 30 años, desde el año 87, 88, 89, 90, Pinochet entregó la economía con un crecimiento sobre el 10%, toda la década del 90, en el gobierno de Elwin, en el gobierno de Frei y Ruiz Tagle, hubo un crecimiento del 7%, es decir, entonces Pinochet se vengó frente a esos que ellos querían, eran paternalistas, decían, nosotros somos socialistas, fundamos el Partido Socialista, el Partido Comunista, el socialista Almeida, el socialista de Arratia o Arrate, etcétera, distintas facciones, el Mapu obrero campesino de origen pequeño burgués, la izquierda cristiana, por favor, todos esos partidos pequeño burgueses, escindidos de la democracia cristiana. Todos esos partidos esperaban ellos ser administradores de un gobierno socialista donde iban a destinar micros, o sea, autobuses, buses para que los pobladores puedan ir de forma paternalista durante 3 o 2 o 3 días, qué sé yo, a una playa, y ahí quedaba la escoba en la playa y compañeros, se acabó las vacaciones, queda el gobierno socialista, vuelven para Santiago. Y no, lo que pasó que vino este boom capitalista y toda la gente tiene autos, entonces tú ves gente pobre, de origen pobre, gente mestiza, gente de rasgos que antes eran gente que andaba, que los abuelos y incluso algunos los padres andaban a descalzos o con ojotas o con problemas de tener que reparar el calzado porque si no, no tenían cómo calzarse. Es decir, gente que en 2 generaciones llegaron a tener un título universitario, un auto, un televisor a colores, como decía Pinochet en su discurso del 11 de septiembre de 1980, cuando ganó el plebiscito con un 67% de apoyo real. Porque nosotros los vigilamos. Yo era de izquierda y vigilamos todas las mesas fueron vigiladas no por 1, por 3, 4, por 20 personas en algunas mesas, vigilando toda la votación que fuera correcta, que estuvieran en norma. Y llegaban al Instituto de Humanidades, de Humanismo Cristiano y a otros organismos y ONGs distribuidas por todo Chile, vigilando la votación, y la votación fue exactamente así. Un 67% del electorado apoyó la gestión de Pinochet y apoyó la Constitución de 1980. Y Pinochet dijo, un discurso, dijo, yo les prometo que de aquí a 10 años todos los chilenos tendrán una casa propia, un auto propio y una televisora en colores. Y fue así, dicho y hecho. Entonces, como llegó todo el pueblo, como dirían ellos, llegó la rotada. Llegaron los rotos. Estos burgueses de izquierda abandonaron el lugar. No, mucha gente obesa, mucha gente mal comportada, no tienen buenos modales. Tienen autos, mira, andan en auto. Eso es un legado de Pinochet. ¿Por qué tienen que tener autos? Eran mejor los buses colectivos, como en la Unidad Popular, que llevábamos en buses a las vacaciones, a una playa bien determinada. Pero ellos fueron invadidos. Fue invadida Cartagena, cuando antes de Pinochet, durante los años 60, yo creo que fue 50-60, se invadió Cartagena de pueblo. Después Las Cruces, el Tabo. Isla Negra finalmente fue en los años 80, 90. Después Algarrobo también en los 90, ya Algarrobo. Y fuimos a la playa de Las Conchitas, extraordinario. Quise escuchar el rompido de las olas que siempre, porque yo vivía en Isla Negra, está narrado en mi libro Barco Stop cuando viví en Isla Negra, quería escuchar las olas. Unas olas que hay una rompiente de olas, hay un lugar preciso, una especie de trono celestial para escuchar las olas. ¿Quién estaba ahí? Uno de esta gente popular, por favor, un populacho. Y en vez de escuchar las olas, ¿qué estaba? Con un parlante, escuchando música, de lo que ellos llaman música. Y tuve que sentarme al lado de él, es decir, a 3 metros de él, en otra roca que era muy filuda y me penetraba el culo con un dolor, pero ahí quería ver la rompiente de ola majestuosa, maravillosa, mientras escuchaba al lado la música del parlante de este huevón.
me acordaba de la parroquia, porque aquí yo en esta casa tengo poco silencio para orar. Quiero ir a la parroquia. Voy a la parroquia Santa Elena, Presidente Rasuri. Hágale una full, concha su madre, ese cura, concha de su madre. Señor, perdóname porque no puedo amarlo. Señor, perdona mi corazón porque no puedo amar a ese cura. Melifluo, todo así. Le dije, por favor, ¿podemos suprimir la música? Porque yo quiero encontrarme con el Santísimo. Quiero orar al Santísimo. Quiero tener silencio. No, solamente bajar la música. Entonces tuve que mentir para encontrarme con el Señor en el silencio. Y le dije al sacristán, le dije, por favor, el cura me autorizó para cortar la música. Y eso no era así. Él me autorizó para disminuir el volumen de la música. Y finalmente, cuando estaba orando con la música ahí, dije yo, Señor, me voy a remitir a tu pasión cuando tú estabas en la cruz. No solamente estabas sufriendo el taladrar, los clavos en las muñecas, en los pies, en la corona de espinas, el dolor de todo el cuerpo donde fue flagelado y las carnes fueron rasgadas, rajuñadas. No solamente estás sufriendo el rechazo de la humanidad, nosotros te matamos, el rechazo de tu pueblo, el pueblo judío, de las autoridades, etc., sino que también estabas sufriendo, no solamente que tenías sed y te pusieron vinagre. No pudiste ni siquiera saciar la sed después de haber perdido 28.000 gotas de sangre. 28.000 gotas de sangre sagrada, divina. Y le pusieron vinagre. Y sus vestidos se los sortearon entre ellos. Se remataron los vestidos, como lo decían las profecías del Salmo 22. Sino que además tenías que sufrir los gritos, el ruido. Todo lo que fue tu camino hacia el Gólgota fue ruido. Entonces yo me acordé del ruido de la pasión, cuando se burlaban de él, cuando escuchaba a la muchedumbre. Entonces yo estaba ahí escuchando todo esto. Dice, Señor, estoy en tu pasión. No me quedaba otra. Estoy en tu pasión. Y de repente escuchaba la letra de la música y decía, esta letra, tomémosla para meditar. Y logré orar. El otro día fui a la catedral. En la catedral era mejor, era una música de canto gregoriano más baja. Ahí pude orar con mayor devoción, porque uno requiere el silencio. Y aquí en Santiago no hay silencio por ningún lado. Es una brutalidad. Después uno se acostumbra al silencio en esta selva tremenda. Bueno, y de ahí llegamos de la playa Las Conchitas, nos fuimos a la playa de Neruda. ¡Horror! Ahí donde yo viví. Yo viví ahí en la playa de Neruda. ¿Y cómo está la playa de Neruda? Le han quitado arena. Y está horrible. En esa playa yo encontraba, cuando era niño, mis padres me llevaban a la hostería de Isla Negra, y yo iba y recogía ágatas. Recogía un frasco de ágatas, de unas piedras preciosas. La arena era dorada, brillante, preciosa. Ahora la arena está sucia, tierrosa, lleno de turismo, que llegan a ver esa inmundicia y se sacan selfies ahí, cuando en la playa de Las Conchitas, que está a 500 metros más allá, está todavía intacta la playa de Las Conchitas, a pesar del huevón que escuchaba música. Y de ahí mis hijos dijeron, vámonos al Canelo. Y fuimos al Canelillo. Nos estacionamos y de repente empieza mi corazón a perturbarse, porque yo fui de los que cuidaban ese bosque. Ese bosque era verde, ahora es un bosque seco que está muriendo. Se están cayendo los árboles, de viejos, de secos, de mal cuidados. Lleno de gente de un país de por allá, de los venecos, lleno de venecos, con todas sus malas costumbres. Y después yo le decía a mis hijos, yo aquí nadaba, toda la rada del Canelillo, nadaba desde un extremo a otro en julio. Nadaba ida y vuelta. 2 veces me hacía la rada nadando. Y salía y no podía hablar porque tenía congelado todo por el frío de junio, julio.
Y ahí tenía mi bote, y mi bote lo estacionaba en el Canelillo, en un lugar de bosque, que tuvimos que entrar con un machete para hacer un túnel dentro del bosque, del sotobosque. Y ahí metíamos mi bote, y sacábamos el bote, y ahí era amigo yo del que tenía, el que custodiaba la rada, porque la Armada de Chile le había dado un carnet. Entonces con ese carnet él podía decomisar, y de repente encontró a unos tipos que habían sacado locos, decomisó a esos locos, hicimos una hollada, una fuente gigante de locos, compramos nuestros clos de Pirque, litros de blanco, nuestros Hilton y nuestros Derby a fumar, y también corrió la marihuana, y ahí estábamos mirando en la noche entre medio de los troncos de los árboles, mirábamos la luna ponerse en el mar, una hermosura, un paraíso. Era tan solitario que yo iba una vez caminando por ahí y encontré en la playa, no escondidos detrás de unos matorrales, sino que en la mismísima playa, el Canelo, en la Grande, a una pareja teniendo sexo. Eso era porque se sentían en confianza, no eran unos escandalosos, sino que se sentían en confianza de tener sexo en esa playa, porque no venía nadie. Sobre todo en el invierno, en días de semana, no había nadie. Y estaba ahí con mi amigo. Ay, y ahí me encontré con uno que lo conoció. Y le dije, ¿tú lo conociste? Genaro Veloz. Genaro Veloz, de ojos verdes, flaco, porque pasamos hambre. El problema que teníamos era comer. Y la comida solamente nos daba el mar, la comida, porque no había recursos, no había, como decían ellos, no hay circulante. Entonces cuando había circulante era para comprar un trago, comprarse los cigarros y el alcohol, porque lo demás, o alguna papa para acompañar los caldillos. Y él se fue en un yate desde Algarrobo, se fue en un yate y llegó a Colombia, y en Colombia cargaron una droga, y él pensaba que era un viaje. ¿Por qué lo llevaron a Genaro Veloz? Porque Genaro Veloz era un marinero de primera. Había nacido en la caleta de Algarrobo, sabía nudos marineros, sabía cuando venía un mal tiempo, todo. Entonces, estos hombres, que eran millonarios, lo tomaron como marino para la travesía desde Algarrobo hasta la costa de Colombia. Y cuando venían de vuelta, vieron a una patrulla que los iba a decomisar. Él se tiró al agua y estaban exactamente a 2 kilómetros de la costa, y él nadó 2 kilómetros. Llegó a la costa mojado, se las ingenió, después mendigó para poder llamar a Chile. En esa época se llamaba con unas monedas en los teléfonos públicos, y para que le mandaran ayuda, y regresó a Chile. Y finalmente, ebrio, una noche ebrio, se cayó ahí en el pozo de los patitos, de los sapitos, que es uno que está ahí, donde está esa avenida llena de eucaliptos. Está la playa, el Canelo y el Canelillo, y está entonces esa avenida, y ahí hay una tranca de agua de 2 metros de profundidad, y que va achicándose esos 2 metros hasta terminar en nada, donde hay algas, está todo, hay puros sapos, y él, ebrio, se cayó ahí y murió. Es una ironía que él, habiendo nadado 2 kilómetros en el mar, habiendo hecho esa proeza, haya muerto en un pozo de agua tan insignificante, tan árido, tan menguado el pozo Y ahí el contraste con el pasado era brutal. O sea, la playa, el Canelillo, es una devastación, multitudes, y uno empieza a pensar, en realidad el mundo está súper poblado. No solamente está súper poblado, sino que todos tienen riqueza, todo el mundo va con sus autos, hay miles de autos. Cuando era niño, los que tenían autos eran los doctores, los empresarios, los abogados, y pare de contar. La misma avenida Apoquindo que ahora existe, pasaba un auto a las 500. Entonces viene una nostalgia, viene una sensación de vejez, de cómo en mis pocos años se ha deteriorado enorme. La costa está ahí, imposible. Pero les recomiendo el Hotel Trouville. Ustedes pueden ir allá. El departamento 13 o 14 ahí, que están en el mar, son todos tienen, se ve, o sea, uno quiere tragarse mar, ahí tiene mar fuerte, y tiene ese restaurante Bellavista con también
para irse a inyectar de oxígeno, de aire puro. Y así pues me he encontrado con que el mundo sigue deteriorándose. Estoy negativo hoy día, para la cagada, estoy súper negativo. Es que necesito un poco de sur. Ahora el Papa se está muriendo, el Papa muriéndose, pues, o sea, está ahí enfermo. Igual que el Führer, cuando estaba ya acorralado por las tropas, por el ejército rojo, la weá, y seguía dictando, no, que mis ejércitos, y el ejército imaginario del Papa, no, que va a seguir, ahora no se llama sínodo de la sinodalidad, sino que para complementar el sínodo de la sinodalidad, él va a llamar a una asamblea eclesiástica, pero que no es de eclesiásticos, sino que es también de laicos. Entonces él quiere la pirámide invertida. O sea, ya no hay jerarquía en la iglesia, sino que los laicos y algunos, o sea, va a haber y la decretó de aquí al 2028, lo cual es muchísimo tiempo de seguir la iglesia debatiendo internamente cuando lo que tiene que hacer es salir de sí misma. ¿A qué? ¿A dónde tiene que salir la iglesia? Hacia su esposo, hacia Cristo. ¿Y qué es lo que es salir hacia Cristo? Es tener devoción por el sagrado sacramento de la Eucaristía. Tener respeto, silencio, devoción por el sagrado sacramento de la Eucaristía. Salir a predicar en las redes sociales. Salir a predicar en la calle. Conversar boca a boca. Ser evangélicos de verdad. Pero el Papa ha dicho, no hay que ser proselitista. Y cuando fue a Marruecos, felicitó a unas monjas que se dedicaban, como la Madre Teresa de Calcuta en Marruecos, a atender a las personas que están en necesidad. Muy bien, pero no pueden predicar, no, porque si predican salen expulsadas. Entonces llegaban unas niñas con vocación, le decían, yo quiero ser monja. Y las monjas le decían, no, tú no puedes ser de nosotros. O sea, la monja católica negándole a una niña marroquí de origen islámico que quiere ella convertirse, negándole la conversión. Y cuando fue el Papa a Marruecos dijo, estupendo, maravilloso, y siempre habla en contra de lo que él considera de mal gusto. Es de mal gusto el proselitismo, según el Papa, según este. Y hay que entender de que la parusía viene por etapas. Estamos en tiempos de parusía. Viene una etapa, viene otra etapa. Lo han anunciado. Las apariciones de María lo hablan claramente. Viene esta etapa y esta otra y esta otra. Estamos en tiempos de parusía. Estamos en tiempos de parusía. Convirtámonos radicalmente a Cristo. No perdamos nuestro tiempo. Vamos a servirle ahora y siempre. Vamos, que nuestros días no nos avergoncemos de nuestro pasado. Ya estamos avergonzados de nuestro pasado. Nuestro pasado despenca. Vamos para adelante, un futuro que redima ese pasado. ¡Viva Cristo Rey! Por